Esta noche, en Enlace México, a partir de este lunes, las economías de América del Norte podrían acordar renovar el Tratado de Libre Comercio tal y como está por otros 16 años, lo que parece poco probable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Washington mantiene conversaciones con Irán, aunque asegura que Teherán aún no está listo para un acuerdo. Y pobladores de comunidades cercanas celebran el cumpleaños de Don Goyo. Le llevan ofrendas, flores y comida para mantenerlo en calma. El cumpleaños del volcán Popocatépetl. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy feliz inicio de semana. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México desde la hermosa Puebla de Zaragoza. Como siempre estamos transmitiendo para todos ustedes que residen en la Unión Americana y que se enlazan a través de Mexicanal, y para todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos, un saludo cordial desde México para todos ustedes y nuestro agradecimiento por permitirnos entrar en sus hogares. Aparecen en sus pantallas todas nuestras redes sociales, utilice la que sea de su elección, manténgase enlazado, visite nuestro canal de YouTube, es gratuito, suscríbase, también visite nuestro portal enlacemexico.tv y ahí tiene nuestro número de WhatsApp por si quiere enviarnos algún tipo de saludo, comentario, sugerencia, audios, videos, fotos, lo que guste. Muchas cosas sucedieron durante el fin de semana y por supuesto en la jornada noticiosa de este día. Si les parece bien, vamos a dar inicio y nos vamos con la información más destacada de nuestro México. A partir de este lunes, las economías norteamericanas podrían acordar renovar el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, tal como está por otros 16 años, una posibilidad que parece poco probable. O podrían seguir trabajando en formas de mejorarlo. Bajo un difícil proceso de renovación, tienen hasta el 2036 para llegar a un acuerdo o el pacto expirará. Las prioridades centrales de México son evitar una reescritura importante del acuerdo y hacer más flexibles las reglas de origen, permitiendo importaciones de piezas desde fuera de América del Norte cuando no estén disponibles en la región. Los negociadores mexicanos también quieren garantías de que cualquier cosa que se acuerde se mantendrá como seguro frente a la imprevisibilidad del presidente estadounidense Donald Trump y su entusiasmo por los aranceles. La Fiscalía General de la República anunció al Senado que hará un mapeo para identificar zonas de riesgo de delitos y patrones delictivos en el país, así como determinar si hay participación de grupos criminales con autoridades, además de ubicar fosas clandestinas, rutas y domicilios de grupos criminales. La instancia a cargo de Ernestina Godoy presentó al Senado de la República su informe de labores, en donde señala que el análisis de contexto es una herramienta metodológica utilizada para examinar las circunstancias sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito. El anuncio ocurre en medio de la reciente detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, vinculado a secuestros y extorsiones en presunta complicidad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo acordaron, tras 17 horas de negociación, el apoyo total al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral. La reforma, que se prevé se presente el día de mañana ante el Congreso, no tocaría la estructura del Instituto Nacional Electoral ni lo sometería a recortes, pero sí a la política de salarios máximos para que nadie en él gane más que la presidenta de la República. Además, sí contendrá la modificación constitucional para que los temas electorales puedan someterse a consulta popular sin trastocar la estructura y métodos de integración de los tres poderes de la nación: legislativo, ejecutivo y judicial. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que se han recolectado más de 90 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburos de las playas de Veracruz y Tabasco debido al derrame que tuvo lugar hace 2 semanas en el Golfo de México. De acuerdo a un comunicado de la Semarnat, se detalla un avance aproximado del 85% en las labores de limpieza, con más de 200 personas desplegadas. Por otra parte, apuntó que hasta el momento se continúa evaluando la fuente del contaminante y que, de acuerdo con los modelos oceanográficos actualmente analizados, se observa que el hidrocarburo proviene desde el mar hacia la costa. La información nacional de cada noche.
Como todos los lunes, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Bienvenido, Fernando, adelante. Hola, Isabela. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Este día, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito emitió una orden que permite a la administración del presidente Trump mantener de manera provisional la práctica de deportar inmigrantes de forma sumaria a naciones distintas a sus países de origen. El panel judicial tomó la decisión con una votación de 2-1. Mediante una orden breve, la Corte bloqueó la decisión previa del juez Brian E. Murphy de Massachusetts, un fallo que exigía que la administración priorizara los países de origen de los deportados como destinos finales. Asimismo, establecía que las autoridades debían proporcionar un aviso completo a los individuos antes de enviarlos a un país desconocido. La actual estrategia representa un cambio en la aplicación del principio de no devolución. Un precepto establece que los gobiernos no deben enviar a personas a lugares donde corren el riesgo de sufrir persecución o tortura. Ese principio se encuentra integrado en las leyes de inmigración de los Estados Unidos y en un tratado internacional ratificado parcialmente por el país en 1994. Anteriormente, la Corte Suprema ha intervenido en 2 ocasiones en este caso para bloquear los fallos previos del juez Murphy. En julio pasado, los magistrados permitieron que 8 hombres enviados inicialmente a Djibouti fueran trasladados posteriormente a Sudán del Sur. En un informe presentado el mes pasado por los demócratas del Senado, indica que la administración ha destinado más de $32 millones en fondos públicos para gestionar esos traslados. Según el documento, este capital se utilizó para que terceros países acepten a aproximadamente 300 deportados. Entre las naciones que han recibido a estos individuos se encuentran Ruanda, Ghana, Eswatini, El Salvador, entre otros. Aunque el primer circuito con jurisdicción en Nueva Inglaterra y Puerto Rico ha sido un escenario frecuente para impugnar políticas federales, los jueces no detallaron las razones de su decisión en la orden dada este día lunes. Esto le da a esta administración un poder enorme, esa es la palabra, poder enorme, para detener a cualquier persona indocumentada y si es oriundo de México o de El Salvador o de Ecuador o de Nicaragua o de Cuba, país que usted quiera, tienen ahora la autoridad judicial para enviarlos a terceros países. Esos pueden ser en África o en Asia o a donde hayan hecho estos tratos con esos $32 millones. Difícil la situación para las personas indocumentadas porque recordemos que ICE continúa con las redadas a lo largo y ancho del país. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Cuídese mucho. Hasta entonces. Muchas gracias, Fernando, por toda la información desde la Gran Manzana que nos compartes. Cuídate, nos enlazamos contigo para más información el próximo jueves. Vámonos rápidamente a la pausa y antes de eso veamos cómo estuvo nuestra moneda frente a el dólar estadounidense en un día en el que los bancos no abrieron o fue feriado en México. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 39 centavos y a la venta en 18 pesos con 38 centavos. La información de nuestra moneda, la paridad cambiaria. Gracias a Juan Carlos Peralta Tello, Mariana Pérez Olvera y Diana María Lomelí por sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Pase, visítenos, comente, suscríbase, participe. Vamos a corte, ya regresamos. Enseguida, países nórdicos y Canadá sellan un frente común en el Ártico ante amenazas de Rusia y Estados Unidos. Además, le llevan ofrendas como flores, comida y bebidas para mantenerlo en calma, la tradición del cumpleaños del volcán Popocatépetl.
Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México con más información y como cada noche revisemos las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1521, Fernando de Magallanes llega a las Filipinas. En 1789 nace en Alemania George Simon Ohm, físico matemático que aportará la ley de Ohm, una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica. En 1910 muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Peza, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos. Los hechos y personajes que marcaron la historia. Vámonos ahora rápidamente al acontecer internacional. Por supuesto, hay información destacada, información de trascendencia que todos debemos estar pendientes porque involucra muchos intereses alrededor del mundo. La información del panorama mundial. Israel lanzó el lunes una nueva oleada de ataques a gran escala contra Teherán, Shiraz y Tabriz, mientras sus fuerzas terrestres iniciaron operaciones limitadas contra posiciones clave de Hezbollah en el sur del Líbano. Irán respondió con una andanada de ataques con misiles y drones contra países del Golfo. En pleno plano diplomático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Washington mantiene conversaciones con Irán, aunque aseguró que Teherán no está listo para un acuerdo. Trump también presionó a unos 7 países para que envíen buques de guerra al estrecho de Hormuz y advirtió que podría retrasar su visita a China si Beijing no ofrece cooperación. El precio del crudo Brent superó los $104 por barril, con una alza de más del 40% desde el inicio del conflicto. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha propuesto crear una iniciativa internacional inspirada en el modelo del Mar Negro, que permitió la exportación de cereales ucranianos durante la guerra, para desbloquear el paso del petróleo y gas por el estrecho de Hormuz. Tras reunirse este lunes con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Kallas alertó sobre la amenaza que supone para el mundo la crisis de suministro energético y la posible escasez de alimentos. La representante europea expuso diferentes vías de acción. Entre ellas figura la posibilidad de modificar el mandato de la misión Aspides, actualmente destinada a la protección de buques en el Mar Rojo, para que pueda actuar en Hormuz. Los 5 países nórdicos y Canadá acordaron el domingo en Oslo reforzar su cooperación en el Ártico, una región estratégica afectada por las tensiones internacionales y expuesta a las ambiciones de Rusia y Estados Unidos. Reunidos en la capital noruega, los mandatarios de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Canadá reafirmaron en un comunicado conjunto su compromiso con la cooperación y el derecho internacional en una época marcada por el aumento de las tensiones geopolíticas, la guerra y una multitud de crisis. Los 6 estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte mostraron su determinación en reforzar sus lazos en defensa, comercio, energía con bajas emisiones de carbono, tecnologías y acceso a los recursos minerales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que muy pronto podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán. Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario, aseguró el mandatario. El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista, ya sea de forma amistosa u hostil, y ha repetido que el gobierno de La Habana caerá muy pronto porque el país está en ruinas, afectado por el bloqueo del crudo impuesto por Washington en enero pasado. La información internacional en Enlace México. Y mire, recientemente nuestro volcán Popocatépetl, o también conocido para los lugareños, los que viven en las faldas del volcán como Gregorio Chino, recientemente cumplió años. Así es, la comunidad le celebra una especie de cumpleaños al volcán y es muy importante porque dependiendo de aquellas personas que participan, es como sabremos qué es lo que va a pasar en el estado del tiempo y el comportamiento del volcán. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. De esta manera, el volcán Popocatépetl festejó un año más de su santo, San Gregorio Chino.
Siguiendo con la tradición ancestral, pobladores de comunidades aledañas a las faldas del Cerro Queomea como Santiago Xanimintla, Atlimeyaya, entre otras, participaron en esta gran fiesta. Sí, estos son los ritos de fertilidad al volcán Popocatépetl, que vienen de tiempos muy antiguos. Es el culto a Tlaloc en los volcanes. Esta celebración tiene sus orígenes en la época prehispánica y para llevarla a cabo, el tiempero, como así se le conoce, se encarga de encabezar el ritual, comenzando con una pequeña misa acompañada de la colocación de una vasta ofrenda, como agradecimiento a la temporada de cosecha del año anterior. El volcán Gregorio Popocatépetl en sueños lo designó como el tiempero y el intermediario entre la comunidad y el mismo volcán. Sin embargo, este ritual puede decirse que inicia desde el momento en el que la gente comienza a subir en fila por largas veredas y cerros, enfrentándose a las adversas condiciones climáticas hasta lograr su cometido. Después de colocar la ofrenda y como parte de este festejo, danzantes de distintas comunidades cercanas bailan sus danzas típicas como señal de fe y admiración a Don Gregorio. Con el permiso de las ánimas conquistadoras de estos lugares, pues venimos a ofrendar esta danza aquí al señor volcán, a la madre volcana, la Iztaccíhuatl. Luego de lo anterior, la gente comienza a compartir su comida con los demás, dando así por finalizado este merecido homenaje al Popocatépetl. Nosotros estuvimos preparando aquí un poco de mole con el guajolote, pues es lo que, ahora sí que es lo que le venimos a donar. Eso es lo que trajimos. ¿Algo más? Su café, así que como desayuno le traemos un cafecito, le traemos sus conchas. Los próximos días 2 y 3 de mayo la gente volverá a realizar este ritual, pero ahora para pedir lluvia al volcán. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Pues así es, así se le festeja por los lugareños año con año, con todo este tipo de ofrendas que se les lleva precisamente para que esté calmado, esté tranquilo a lo largo del año y no nos dé sustos como a veces sucede. Bien, la terminación 3133, saludos, enlaces desde Chicago, siempre los vemos, muchas gracias, saludos hasta Chicago, saludos a la familia Carreto Espinosa de Acatlán de Osorio, de sus hijos Rubén, Pascual y Fidencio. Vamos al corte, no se vayan. Al volver, las diferencias que existen entre salida voluntaria y deportación voluntaria en el sistema migratorio estadounidense. Además, con bellezas prehispánicas, construcciones enterradas y una historia extraordinaria, visitaremos el municipio de Chila de las Flores. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México con más información. Este es el pronóstico meteorológico para mañana martes. La ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit, 17 centígrados para mañana martes. La mínima, 44 grados Fahrenheit, 6 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 95 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados. La mínima, 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados. El día estará mayormente soleado. En Nueva York, 42 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados será la temperatura máxima. La mínima, 28 Fahrenheit, menos 2 grados centígrados. El día estará mayormente soleado. En la ciudad de Puebla tendremos 21 grados centígrados, 70 Fahrenheit como máxima, mínima 8 centígrados, 47 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Así va a estar la temperatura en algunas de nuestras ciudades para que salgamos preparados.
Como cada lunes nos enlazamos hasta la ciudad de Atlanta, vamos a Georgia. Allí está, como cada lunes, nuestro experto en temas de migración, el abogado Aarón Ortiz Santos, para orientarnos. Adelante, Aarón. ¿Qué tal, amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues hoy vamos a platicar qué es lo que pasa si me regreso voluntariamente a mi país, cuáles serían las consecuencias y pues de todo esto ante la falta de un posible arreglo migratorio. Lo que siempre hemos comentado es mientras estemos aquí hay alguna esperanza. El problema es cuando ya estamos de regreso a nuestro país, que bueno, regularmente tenemos que esperar 10 años o más. Ahora, la salida voluntaria, esa la otorga un juez, ¿sí? Cuando estoy en un proceso de deportación. La deportación voluntaria, esa yo se la firmo cuando estoy en proceso de detención y se la firmo al oficial de migración. Son cosas muy, muy diferentes porque la salida voluntaria me puede castigar por 4 o 5 años, pero después de ese tiempo puedo iniciar mi proceso de arreglo. Con una deportación voluntaria o con una deportación otorgada por un juez, ahí es donde empiezo a tener problemas. ¿Por qué? Porque si ya me habían de alguna manera removido en la frontera, me están dando la salida voluntaria, pues ya de alguna manera todo esto me va a castigar y es cuando empiezo a tener las sanciones de 10, 20 o de por vida. Es muy importante que entendamos esto. Ahora, si a mí me agarraron en la frontera y yo me ostenté como ciudadano americano con documentos falsos, mucho cuidado porque esa situación me castiga de por vida para poder arreglar. Si me agarraron en la frontera varias veces, hay que checar, y eso se hace a través de una folla, hay que mandar las huellas, hay que mandar el nombre para checar que cuando me hayan agarrado, pues solamente sea un catch and release y que esto no sea una deportación inmediata, un expedite removal. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, por no platicar bien y abiertamente con su abogado, pues omiten esta situación y emiten un juicio falso o que le hace falta de alguna manera mayor contundencia porque dicen pues no me agarraron cuando sí lo agarraron y les dieron la deportación inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Tenemos que ser muy claros al momento de estar hablando con nuestro abogado el que tenemos agarradas, no tenemos agarradas, si me agarraron y fui a la corte, pero eso ya pasó 20 años. Mucho cuidado porque todo eso me va a afectar. El tema es muy, muy largo y vamos a seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque una es la salida voluntaria otorgada por un juez. La otra es la deportación voluntaria que yo le firmo a un oficial de migración. La otra es la deportación inmediata, que es cuando me agarran en la frontera y me toman las huellas y me castigan a partir de 5 años. Y si yo me regreso voluntariamente y cuáles son los efectos. Bueno, para platicar esto nos veremos la próxima semana. Mientras tanto, no sean deportables y sean felices. Gracias. Muchísimas gracias, Aarón, por la colaboración, como siempre, de temas que son de trascendencia para nuestra comunidad. Gracias, como siempre, por toda la información que nos compartes en Enlace México. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y vamos a pasar ahora a otros temas. Los queremos llevar a un municipio de una belleza espectacular aquí en el estado de Puebla, con hermosas construcciones prehispánicas enterradas, una historia extraordinaria y además, pues, un lugar imperdible para visitar. Vamos a visitar el municipio de Chila de las Flores. A 190 kilómetros de la ciudad de Puebla, la Mixteca Baja nos remonta al pasado prehispánico y nos ofrece bellos paisajes naturales. Desde su elevación más alta, el municipio de Chila de las Flores nos abre las puertas para conocer sus raíces mixtecas y nahuas. A lo largo de 7 kilómetros de superficie se extienden ruinas de lo que hace más de 500 años fue uno de los centros ceremoniales más importantes de Mesoamérica. Tiene 16 basamentos, un juego de pelota, 13 plazas. El sistema constructivo está hecho a base de laja, pegada o unida con lodo, ¿no? Tenemos cantera blanda de piedra blanca porosa, así como tepetate o piedra de agua también conocida. Chila en náhuatl significa lugar del chile o del enchilado. Sin embargo, este lugar, cuyas raíces también son mixtecas, su nombre es Yucutuabi, que se traduce como lugar del cerro grande o del cerro que es doble. De ahí surge el nombre del Cerro de la Tortuga, el cual servía como fuerte de batalla. Tenemos las murallas, porque es un pueblo militarista. La ciudad o su apogeo del pueblo de Chila prehispánico, el posclásico,
del 900 a 1500 después de Cristo. En nuestro recorrido observamos que si bien esa zona no ha recibido un proceso de restauración, aún sigue manteniendo joyas invaluables como fragmentos de navajas prismáticas, entre otros elementos. Esta es una fisga, la cual se colocaba sobre una tablita, de esta forma, con punta, y cuando los militares o soldados o guerreros mixtecas veían cerca al enemigo, lo que hacían era colocarla sobre la ranura, no una, sino una cerca de 40, y lanzarla con fuerza sobre el enemigo, el cual se incrustaba y le daba muerte. Según relatos de los antepasados de este lugar, en este cerro existe una iglesia enterrada por los montículos hallados en la plaza principal. Como tenemos un espacio cuadrado limitado también por otros 2 muros o 2 basamentos más, pareciera ser un espacio grande, y en los dos extremos del oeste, 2 basamentos que eran los pequeños adoratorios donde se quemaba el copal para el templo principal, que está al fondo. Por el tiempo, la naturaleza y la mano del hombre pareciera que son 2 torres destruidas, y que esta plaza pareciera ser el interior de la iglesia. Bajo un clima templado muy diferente al que se presenta en la Mixteca, Chila de las Flores lo invita a conocer su pasado, orgullo de nuestro estado. Pues ahí tienen ustedes algo verdaderamente digno de ser visitado y de pasar un día o un par de días de manera muy agradable. Si viene a Puebla, visite Chila de las Flores. Y bien, con esto llegamos al final de esta edición. Gracias, como siempre, por el favor de su preferencia. Les comparto muy rápido los saludos de Catalina Gil desde la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, vecino estado de Tlaxcala. Manda saludos a su esposo Jorge Ledesma, que está en Sacramento, California. Carlos Lima desde San Lorenzo Almecatla, desde Puebla. Felicita a su papá Francisco Lima Redondo, está cumpliendo años. Muchas felicidades, él vive en Atlanta. Y Agustín Parra desde Tehuacán, Puebla. Saludos a su hermana Martina Parra Corral, que vive en Billings, Montana. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Buenas tardes, buenas noches para todos. Y nos esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.